Profesor, los orishas comúnmente son reconocidos como deidades celestiales que gobiernan elementos de la naturaleza y la mayoría de las veces hasta son personificados. ¿Podría usted, por favor, explicar cuál es la verdadera naturaleza de los orishas? Es una pregunta muy interesante y que creo que hay una respuesta obligada en cuanto a dar datos, información sobre ese tema, porque es un tema un poco escabroso. Efectivamente, nosotros, los humanos, tenemos la tendencia a siempre personificar todos aquellos elementos que nosotros no vemos. Y en este caso estamos hablando de los orishas. Los orishas siempre lo hemos tratado de personificar y en nuestra mente siempre viene, cuando hablamos, por ejemplo, digamos de Changó, siempre viene un negro alto, fuerte, bien parecido, con un hacha en la mano y vestido de rojo. Y cuando hablamos de Ochum, estamos hablando de una mulata bellísima, de buen cuerpo, muy sensual y que viene vestido de amarillo. E indiscutiblemente, siempre que hablamos de pedirle a los orishas, siempre nos vienen esas imágenes. Pero esto es debido a una sola cosa, algo muy importante. Es la diferencia que hay entre el mundo que es real y es el mundo invisible, y que las leyes que dominan ese mundo difieren totalmente a las leyes del mundo que nosotros percibimos, el mundo clásico. Son dos leyes diferentes. Producto de que son dos leyes diferentes, entonces nos cuesta un poco de trabajo pensar en ese mundo espiritual invisible al que pertenecen los orishas, llamado desde el punto de vista científico el mundo cuántico. Nos cuesta un poco de trabajo pensar en ellos sin que nosotros lo personifiquemos dentro del mundo clásico real. Pero indiscutiblemente que los orishas no son humanos. Hay que hacer una diferencia primeramente ante todo cuando nosotros hablamos de orisha y hablamos de otro elemento de ese mundo espiritual u otro grado de ese mundo espiritual, que es lo irumole o imole. Que hay una diferencia, aunque nosotros hasta hoy no es muy claro para muchos de nosotros, pero hay una diferencia entre esas huestes celestiales, esas deidades que le llamamos irumole y esas deidades que le llamamos orisha. Bien claro, primero ante todo, si pertenecen al mundo espiritual, al mundo invisible, al mundo cuántico, entonces estamos hablando de energía. Los orishas son energías. Al igual que el creador de esos orishas, que es Olodumare, que es la fuente de esas energías. Y esos orishas están en todo el mundo, en todo el universo, haciendo su trabajo en la forma en que Dios lo creó, desde el punto de vista de una información que tiene dos estados, la energía y que en algún momento se manifiesta como materia. De manera de que los orishas como tal fue lo que Dios creó o los irumole para que hubiese una serie de trabajo dentro de ese sistema que existe en el universo, dentro de ese holograma que existe en el universo, un sistema de trabajo para que todo lo que se manifieste pudiera estar trabajando. Es decir, que ellos son los que están detrás de todo lo que nosotros vemos que funciona, que tiene vida. Detrás de todo lo que nosotros vemos que funciona, que tiene vida. De todo lo que es estructura existente. ¿Por qué? Porque según Ifá, en el signo Hiroso Iwori, cuando el Dios Todopoderoso decidió crear existencia, Él creó primero algo que se llama información. ¿Cómo creó esta información? Esta información la creó en forma de luz y sonido. Y fueron tres elementos. El primero, de acuerdo a lo que nosotros hemos expuesto en otros videos, el primero de ellos fue
el conocimiento. El segundo fue lo que conocemos como el entendimiento y el tercero fue la sabiduría. Son tres elementos de los cuales está permeado todo el universo. Estos tres elementos dice que Dios los creó en forma de luz y sonido. De aquí que vamos entonces a hablar de dos cosas fundamentales. La diferencia entre lo que es lo irumolé y la diferencia de lo que es los irumolé de los orichas. Ya sabemos que son una información y sabemos ya de que Dios creó ante todas las cosas esa información en forma de energía, luz y sonido. Lo irumolé o imolé, cuando usted lo busca, su significado en las raíces dentro del idioma yoruba, te va a dar cuenta que imolé, por ejemplo, significa de una manera traducida, de una manera directa, literal, significa luz. Pero está compuesto de dos vocablos. Uno es imo, que significa conocimiento, e ile, que significa casa. De manera de que estamos hablando del conocimiento o la casa de la luz o de la casa del conocimiento. Y el problema es que ese conocimiento, que fue uno de los tres elementos en que se manifiesta la información sobre la cual toda la estructura del universo está basada, ese conocimiento es luz. Dios lo creó en forma de luz, de manera de que esa información, ese conocimiento como tal, estamos hablando de que viene de la casa de la fuente de esa luz, que es Dios Todopoderoso. Es por eso que nosotros le llamamos irumolé a aquellos que fueron creados directamente por Dios y que fueron sus ayudantes para poder crear todo lo que nosotros vemos en existencia en el mundo clásico en el que percibimos. Que las leyes que dominan ese mundo clásico y percibimos están dominadas por las leyes de ese mundo que no percibimos, el mundo que no vemos, el mundo espiritual, el mundo cuántico, y que son diferentes también. De ahí entonces que nosotros podemos hablar de que Dios creó, primeramente ante todo, estas deidades, esta información en forma de energía que son los orichas, sobre la base del conocimiento y de la luz. Cuando nosotros vamos a la etimología de la palabra oricha, vamos a ver que tiene tres vocablos. Y esto estoy hablando según, por ejemplo, escritos de hombres que han estado analizando y han profundizado dentro de lo que es la parte esta etimológica de las palabras y al mismo del significado y dentro de la teología del mundo del mundo de Ifá. Y que ellos han podido ver, como por ejemplo Idowu, da sus explicaciones con respecto a ello, lo da también el Lewin Bond, y las explicaciones también de otros académicos con respecto al significado y origen, raíces de la palabra oricha, lo dividen en tres vocablos. Uno que es O, que significa que puede ser, según como tú lo pronuncies, en cuanto a las pronunciaciones tonales, puede ser tú o usted, o puede ser él o ella. Y en el caso de la palabra oricha, está hablando de él. Dice, oriri es el verbo que significa ver, conocer, distinguir, percibir en un momento determinado. Y ya, ese vocablo se utiliza como origen. Muchos hablan de ori como una sola palabra, un solo vocablo, significando cabeza. Pero realmente otros lo ponen y lo dividen en estos dos vocablos, porque los verbos en Yoruba siempre, cuando se convierten en nombres o en sustantivos, se le agrega una vocal que por lo general ha sido IE, pero en este caso hay una excepción con respecto a O. Pero bueno, vamos a verlo así.
vamos a verlo como que él ve, ellos ven. ¿Qué cosa? Ya, el origen de las cosas. Ese es el significado de una manera general. Y si lo vemos por la otra forma en que se ha tratado de dar el significado de la palabra orilla, pues dividido en estos dos vocablos, ori como cabeza, ¿ok? Y ya como origen sería la cabeza del origen o simple y sencillamente lo primero, lo que dio el origen. Es decir, de que como quiera que sea, simple y sencillamente nos da un testimonio de lo que dice Hiroso Wori con respecto al asunto de que Dios, el Olodumare, es el creador de ¿qué? De esas energías o de esos Irún Mole. Ahora, en otros lugares dentro de lo que es el Ifá, como en los signos Baba y Yobe, como en el signo Okaran Dasenu y como en el signo Owori Oche, también se nos habla del hombre como orilla. ¿Cómo es posible eso? Porque se dice de que los hombres como individuos como en el caso de Changó, en el caso de Ogún, en el caso de Yemoya, en el caso de Oya, vinieron como hombres y se convirtieron después en orilla. Y se convirtieron después en orilla producto de ¿qué? Producto de que ellos en un momento determinado utilizaron la sabiduría. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se está hablando ahí de los orichas en esos términos y que estos hombres se convirtieron en orichas? Bueno, sencillamente hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver. El creador, Olodumare, crea los Irún Molé como ayudantes para crear existencia. Es por eso que en Obefun se habla de estos mismos orichas, pero estos mismos orichas en forma de Irún Molé. Es decir, Ogún, Ochosi. Por eso que en algunos momentos se habla de Ogún y de Ochosi. Estamos hablando de Changó o Batalá como Irún Molé, porque fueron creados directamente como una forma extensiva de esa fuente que es Olodumare. Pero después nos encontramos de que cuando estos mismos Irún Molé fueron escogidos, estos Irún Molé fueron escogidos para algo muy importante, para crear al hombre. ¿Qué significado tiene esto y cómo esto engrana dentro de lo que es el significado de los orichas y que el hombre pudiera llegar a ser oricha? Es decir, la verdadera naturaleza de los orichas, la cual se está manifestando constantemente en toda la creación. Y en este caso estamos hablando de los orichas. Los orichas siempre lo hemos tratado de personificar y en nuestra mente siempre viene, cuando hablamos, por ejemplo, digamos de Changó, siempre viene un negro alto, fuerte, bien parecido, con un hacha en la mano y vestido de rojo. Y cuando hablamos de Chum, estamos hablando de una mulata bellísima, de buen cuerpo, muy sensual y que viene vestido de amarillo. E indiscutiblemente, siempre que hablamos... La verdadera naturaleza de los orishas. Es una pregunta muy interesante y que creo que hay una respuesta obligada en cuanto a dar datos, información sobre ese tema, porque es un tema un poco escabroso. Efectivamente, nosotros, los humanos, tenemos la tendencia a siempre personificar todos aquellos elementos que nosotros no vemos.
Profesor, los orishas comúnmente son reconocidos como deidades celestiales que gobiernan elementos de la naturaleza y la mayoría de las veces hasta son personificados. ¿Podría usted, por favor, explicar cuál es la verdad? Poco de trabajo pensar en ese mundo espiritual invisible al que pertenecen los orishas, llamado desde el punto de vista científico el mundo cuántico. Nos cuesta un poco de trabajo pensar en ellos sin que nosotros lo personifiquemos dentro del mundo clásico real. Pero indiscutiblemente que los orishas no son humanos. Hay que hacer una diferencia primeramente ante todo cuando nosotros hablamos de orishas y hablamos de otro, hablamos de pedirle a los orishas, siempre nos vienen esas imágenes. Pero esto es debido a una sola cosa, algo muy importante. Es la diferencia que hay entre el mundo que es real y es el mundo invisible, y que las leyes que dominan ese mundo difieren totalmente a las leyes del mundo que nosotros percibimos, el mundo clásico. Son dos leyes diferentes. Producto de que son dos leyes diferentes, entonces nos cuesta un poco